Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy en este espacio les presentamos la entrevista completa que dio esta mañana el empresario y asesor político Javier Vendrell en Blue Radio y Noticias Caracol. Vendrell habló sobre su cercanía con el presidente Gustavo Petro y su rol como organizador de grupos activistas para apoyar su gobierno. Además, se refirió a su papel en la campaña, sobre los cuestionados negocios que tiene en el país y explicó por qué recibió la nacionalidad colombiana tan pronto comenzó el actual gobierno. Aquí el diálogo completo. Es un gusto saludarlo. Está aquí en los estudios de Blue Radio don Xavier Vendrell, que es catalán. ¿Pronuncio bien su nombre? Perfecto. Xavier Vendrell. Correcto. No Javier. No, Xavier. Xavier. Xavier Vendrell. Xavier Vendrell, muy bien. Xavier Vendrell es uno de los personajes más controvertidos de las últimas horas. Vamos a encadenar a esta hora con la señal de Caracol Televisión, de Noticias Caracol. Me acompaña aquí en el estudio también Juan Roberto Vargas, que es director de Noticias Caracol. Hola Juan Roberto, buenos días. Un saludo a usted y gracias por esta invitación y también un abrazo a toda la audiencia de Mañanas Blue. Bueno, Alejandra, hola Andrés, allí en el estudio de Caracol Televisión. Aquí estamos para contarles, para revelarles qué hay detrás de todo lo que se ha dicho sobre don Xavier Vendrell, que es un empresario, asesor político, amigo del presidente Petro, que dijo que el presidente Petro después del segundo whisky se volvía un anarquista, de quien un periódico español, el ABC, dice la semana pasada que ha amasado una fortuna, que tiene contratos en Colombia por 500 millones de dólares. Bueno, debo decir que también es colombiano, ¿verdad? Efectivamente. También tiene nacionalidad colombiana. Señor Vendrell, bienvenido a Noticias Caracol y a Blue Radio. Buenos días. Muchísimas gracias, Néstor y todo su equipo. De verdad, un placer y, como usted sabe, he querido estar presente en este estudio para compartir con ustedes y contrastar pues todas esas informaciones que han aparecido y dar la cara ante estos micrófonos y estas cámaras para poder explicarme. Se ha tejido sobre usted, sobre su figura, señor Vendrell, una especie de misterio, casi un mito. El español amigo de Petro, el español consejero de Petro, el español empresario de Petro. Quisiera preguntarle, ¿quién es usted? Sé que está vinculado con el independentismo catalán, que ha militado, creo que el partido se llama Esquerra Republicana, ¿cierto? Correcto. ¿De dónde salió usted y por qué aparece su nombre y su figura y su presencia en Colombia? Bueno, primero, el sustantivo que ha puesto usted en entrada en cada expresión es el español. Yo, efectivamente, mi nacionalidad oficialmente es española y colombiana, pero personalmente me considero catalán, no me considero español. Soy español por obligación, soy catalán y colombiano por voluntad. Desde que tengo uso de razón, he trabajado desde el independentismo, con la voluntad de conseguir que la nación catalana tenga un Estado propio, y lo he hecho desde una posición progresista, en defensa siempre de los derechos humanos, de la justicia, de la igualdad, de la libertad. Soy una persona que en la vida he tenido, como todos, logros y fracasos, y yo, si me hace presentar, le diré, y lo digo incluso con un punto de emoción, que mi principal logro en esta vida es que mis dos hijos mayores, tengo una más pequeña, pero nuestros dos hijos mayores, de mi esposa y mío, los dos sean educadores sociales. Creo que eso indica que en mi casa, que en nuestro hogar, los valores que se han transmitido son unos. Nuestros hijos no son empresarios, nuestros hijos no, y no tengo nada contra los empresarios, quede claro, pero nuestros hijos, su voluntad no ha sido, su formación, su educación no ha sido pensando en cómo voy a ganar mucha plata, sino en cómo voy a ayudar. Están los dos trabajando en proyectos para ayudar a otra gente. Desde esta voluntad y con mi trayectoria de 40 años trabajando, he sido parlamentario en mi país durante 11 años. Desde el Parlamento de Cataluña he trabajado y he participado en la redacción de muchas leyes, pero hay una, y lo pueden preguntar a cualquier parlamentario que viviese esa época, hay una que lleva mi sello, en la que estuve 5 años luchando hasta que conseguí sacarla para adelante, que es la creación de la Oficina Antifraude. Para mí esto ha sido otro de los grandes objetivos en mi lucha, y por tanto encontrarme inmiscuido en todas estas acusaciones para mí es doloroso, pero por eso estoy acá, para
para desmentirlo. De hecho, a nivel de judicatura se ha ido desmintiendo. Tenía 6 causas abiertas que han ido cayendo una detrás de otra, queda una abierta. Y, por tanto, a nivel judicial he tenido varios procesos abiertos, pero en 58 años de vida no tengo una sola condena por nada, después de que me hayan perseguido por tierra, mar y aire, porque he acusado y he perseguido la corrupción en mi país y he luchado por unas ideas que van en contra del poder de España, porque en España hay un poder más allá del poder político, que es el poder jurídico y el poder policial, donde está incrustada la extrema derecha. El franquismo sigue ahí instalado y los apellidos que hay en las cabeceras de los principales organismos jurídicos y policiales tienen que ver con los que fueron los padres y los que manejaron el franquismo durante 40 años en España. Y a pesar de que me han perseguido por tierra, mar y aire, nunca ha habido una sola sentencia en contra mía. Señor Vendrell, usted lo veo emocionado, me dice, se emociona decir, uno de mis grandes logros es que mis hijos sean educadores, no empresarios. Y casi lo están viendo televidentes, lo están viendo en las redes sociales, transmitimos en el canal de YouTube casi hasta las lágrimas. Si a usted lo emociona tanto que sus hijos no sean empresarios, ¿usted por qué es empresario y está haciendo negocios en Colombia? A ver, en primer lugar, he querido dejar claro que no tengo nada en contra de los empresarios y, o sea, no es que no sean empresarios, sino que su voluntad, que su gran preocupación, que su leitmotiv en la vida no haya sido ganar plata, sino ayudar a los otros. Y yo fui durante muchos años político y desde mi tarea política también intenté ayudar a los otros. Hubo un momento en política cuando, si eres honesto, cuando tú acabas una trayectoria en tu partido, difícilmente puedes seguir en política y por tanto tienes que plantearte ¿para qué sirvo yo? Y esto me pasó a mí a finales del 2010, tuvimos una derrota electoral, entendí que las personas que habíamos liderado ese proyecto político durante unos años se había acabado nuestra etapa y dejé la política y me planteé ¿para qué servía yo? Y creo que mi habilidad es en el relacionamiento de las personas, en la organización de personas, y eso me llevó pues, a impulsar pues, un proyecto empresarial acá en Colombia. Un proyecto empresarial que efectivamente en las hojas de Excel que fueron interceptadas, que espero que algún día me devuelvan, porque hace 7 años que la policía española se quedó... Perdón, 5 años, que la policía española se quedó mi ordenador, mi tablet, mi celular y no me lo han devuelto a pesar de que las causas han ido cayendo y no entiendo por qué se tienen que quedar estos aparatos cuando han sacado toda la información de ellos, pero en fin, en esos ordenadores había planes de empresa, había proyectos empresariales. Nosotros, como hemos dicho y hemos explicado, hicimos Torre Barcelona, un edificio que es una residencia estudiantil en el centro de Bogotá, y en esos proyectos hablábamos de hacer edificios, residencias de estudiantes en Lima, en Buenos Aires, en Rosario, en Santiago de Chile. Fuimos allá a estas ciudades, hablamos con universidades. ¿Usted llegó primero a Colombia como empresario, constructor, antes que como asesor del presidente Petro? Correcto. ¿En qué año llega, discúlpeme usted, a construir Torre Barcelona? Yo llego en el 2011 y arrancamos con una serie de proyectos empresariales. ¿Es coincidencia que su llegada a Colombia llegue con el momento en el que Gustavo Petro es elegido alcalde de Bogotá? Absolutamente. O sea, a mí el día me presentan a Gustavo Petro y no tenía ni idea de quién era Gustavo Petro. Yo no tenía ninguna vinculación con la política. ¿Hubo modificaciones en el POT para hacer Torre Barcelona en Bogotá? No, en absoluto, para nada. ¿Torre Barcelona, a propósito, terminó bien? Sí. ¿Y está funcionando bien? Sí, está funcionando bien, pero en cualquier caso, yo hoy tampoco tengo vinculación con ese proyecto, yo no soy gestor de ese proyecto, pero sí, funcionó bien en el sentido de que se terminó la construcción, se pagó a todo el mundo, evidentemente, para mí terminar bien, si ustedes miran en esos Excels, la proyección de lo que teníamos que ganar, era mucho más de lo que terminamos ganando. ¿Por qué? Porque pensábamos construir en 3 años y nos demoramos 8. Empezamos el 2012 y la inauguramos el 2020. Además la inauguramos en enero de 2020 y en marzo de 2020 comenzó la pandemia, se cerraron las universidades y empezó ya con pérdidas. Pero eso son cosas que pasan en el mundo empresarial. ¿No? Estoy intentando presentarle a los oyentes y a los televidentes quién es Xavier Vendrell. Entonces usted llega a Colombia después de ser derrotado electoralmente en Cataluña.
Se le sale su lado empresarial, de constructor, levanta Torre Barcelona y conoce, siendo alcalde de Bogotá, a Gustavo Petro. Gustavo Petro, cuando yo lo conozco, era alcalde electo, no posesionado. Era en noviembre de 2011, él había sido electo en octubre y él se posesiona el 1 de enero del 2012. ¿Quién le presenta a Gustavo Petro? Un amigo común. ¿Qué amigo en común, Un señor amigo Vendrell? común es una persona que no tiene ningún cargo, que no tiene ninguna responsabilidad política y por tanto, pero no voy a decir su nombre porque es una persona, un ciudadano. La relación con en ese momento, alcalde Petro, es, alcalde, le vamos a presentar a un señor de la izquierda catalana. Correcto. Sí. Sí. ¿Y nace una relación política ahí en ese momento? Sí, en ese momento, mire, cuando nos sentamos, teóricamente era para tomar un café, 10 minutos, le saludas y empezamos a hablar. Yo acababa de salir del gobierno de izquierdas de Cataluña, habíamos estado 7 años gobernando las izquierdas, un pacto tripartido, 3 partidos de izquierdas en Cataluña, y yo conecté enseguida ideológicamente con la forma de pensar del hoy presidente Petro y bueno, nos entusiasmamos, ¿no? Yo en algún sitio he dicho, ese día me enamoré políticamente, lógicamente, de Gustavo Petro por sus ideas, por su visión del mundo, yo creo muy, muy avanzada. Hemos visto que muchas cosas que él lleva años planteando, alguien pues hizo broma, hizo mofa, ridiculizó sus ideas y hemos visto que con los años pues se ha ido viendo que tenía razón en muchos de los postulados que planteaba. Señor Vendrell, esa relación que usted dice que nace ideológicamente, que lo conoce cuando era alcalde de Bogotá, ¿cómo se consolida en la campaña presidencial? ¿Y cómo termina usted convertido en asesor del entonces candidato Gustavo Petro? Cuando nos conocemos, él me plantea la posibilidad de que yo le apoye de alguna forma en la alcaldía de Bogotá, viniéndome a vivir a Colombia. Yo entonces tenía a mis hijos muy pequeños y lo hablamos con mi esposa y nos pareció que no era el momento. Mi esposa tiene su profesión, ella es fisioterapeuta, trabaja en nuestro pueblo, es al lado de Barcelona, y creímos que no era momento de tomar esa decisión, pero sí yo como empresario estaba desarrollando mis proyectos y durante esos años pues me fui viendo como amigo, que nos hemos ido haciendo con el hoy presidente, y sí le he ido aconsejando, él me ha preguntado, hemos hablado. Para que nos entendamos, en las 2 últimas conversaciones con el presidente Petro, una empieza diciéndome qué pasa con el fascismo en Europa, y la segunda, que fue más reciente, me dice qué está pasando con Puigdemont. O sea, él tiene interés en saber, es una persona inquieta y valora mi opinión por mi implicación en la política europea, española, catalana, y por tanto muchas veces no hablamos ni tan siquiera de Colombia. Él tiene un interés en la visión internacional. Evidentemente, pues casi siempre salen temas colombianos donde yo le doy mi visión desde como ciudadano europeo. Mire, Europa durante 5 siglos expolió el mundo. Europa ha construido unas grandes ciudades, unas fantásticas ciudades, con el expolio sobre el resto del mundo. Hemos visto pues, Inglaterra en la India, Francia en África, España en América Latina, y con la plata. Fíjense que el último presidente, el anterior presidente español, cuando se descubrió un galeón con oro en las costas de Cartagena, corrió a decir que eso era oro español. Hasta ahí llega el imperialismo español. Con esa plata se han construido unas ciudades y se han desarrollado. Entonces yo creo que lo mínimo que podemos hacer los europeos es los errores que hemos cometido, porque obvio hemos cometido errores en la construcción de estas ciudades, pues estos errores trasladarlos a los mandatarios que hay en otros países, como es el caso de Colombia, para intentar que no se cometan esos errores que ya cometimos. Porque evidentemente cuando tomas decisiones, cuando gobiernas, cometes errores y hemos cometido errores. Y si hoy el fascismo está creciendo y campando por Europa, es porque la socialdemocracia y el liberalismo han cometido errores. Y esto es una cosa que hemos analizado más de una vez con el presidente Petro, pues para que no pasen esas cosas y para que seamos... Yo creo que es importante ejecutar sobre todo el recurso público con mucha inteligencia y mucha eficiencia para evitar que el populismo pueda poner en cuestión el papel de lo público. Vale. Le preguntaba Juan Roberto, señor Vendrell, sobre su papel en la campaña de hace 2 años. Sí, ¿cierto? en la Esa campaña fue presidencial. la pregunta. Quisiera detenerme ahí,
porque usted apareció, entre otras cosas, en esas reuniones se lo veía a usted, ¿no? En la famosa conversación en donde estaba Roy Barreras. Esa mano de los españoles fue tan grande, estuvieron tan metidos asesorando al presidente Petro como dice el mito que estuvieron metidos. Mire, yo en 2018 ya participé, ya apoyé en algunas cosas al presidente Petro. Allí sí fue como amigo, me pidió algunas consultas y estuve hablando con él antes de algunos debates. Y después de esa campaña nos vimos en el 2018, en la campaña, él fue derrotado en las urnas en junio de 2018 y en julio él visitó a su hija en Marsella y yo fui a Marsella y estuvimos charlando sobre cómo había funcionado esa campaña, qué había pasado y que... Julio del 2018. 18, okay. Sí. Y yo ahí le hice... O sea, ya recién derrotado, digamos. Sí, yo ahí le hice la reflexión de que tenía mucho mérito, sin una buena organización. Quiero recordar que en ese momento hubo 8.000 testigos electorales por parte de el partido, de la candidatura del presidente Petro. Sin una buena organización no iba a ganar unas elecciones. Yo en la campaña del 2022 fui requerido por parte del presidente para que le ayudase en eso. Y en esa campaña, no mérito exclusivamente mío, evidentemente, sin un buen candidato como él, sin todo un equipo no hubiese sido posible, pero en lugar de 8.000 testigos tuvimos 86.000 testigos. ¿Y eso lo organizó usted? Eso lo organicé yo. ¿Y usted metió a los activistas del petrismo, entre otras cosas, como testigos? Bueno, los activistas es una organización que surge después de las elecciones. Durante la campaña, lo primero que hago yo es organizar el voluntariado. Eso es lo que creo que modestamente sé hacer. Creo que es lo que hice en Cataluña para organizar un referéndum donde fuimos capaces de movilizar y de organizar contra el Estado, que no quería que se diese ese acto de democracia, que el pueblo catalán pudiese votar sobre la independencia, después de 18 veces que las fuerzas políticas reclamaron en el Congreso de los Diputados poder organizar un referéndum y de que fuese negado 18 veces. Hubo unos partidos que se presentaron a las elecciones diciendo, si ganamos vamos a hacerlo, ganamos, lo hicimos, organizamos eso a pesar del Estado, y por eso saben ustedes que han sido condenados nuestros máximos dirigentes, nuestro presidente, Puigdemont y compañía. Y los acaban de amnistiar, también hay que decirlo. Ese Estado del que usted denosta permanentemente les acaba de dar pero una cosa es el Estado y la otra es el gobierno. O sea, allí lo que estamos viendo, esa presión jurídico-política para tumbar, o sea, cuando me atacan a mí, atacan a Puigdemont y atacan al independentismo, es para poner en jaque al presidente Pedro Sánchez. Pero hablemos de Colombia, porque yo obviamente respeto y aprendo de su mirada de España, pero me interesa más el tema de Colombia, pues, por razones que usted podrá entender. Me estaba diciendo, para seguir con el hilo, entonces usted llega, me estaba haciendo referencia al diálogo del presidente en Marsella, en el sur de Francia, 2018, y el presidente entonces lo llama en el 2022 para que organice eso de lo que usted se quejó. Los testigos electorales. Usted coordina los testigos electorales en la campaña del 22. Y de eso le quería preguntar, ¿le pagaron a esos testigos electorales? No. ¿Cómo no? No se les pagó los testigos electorales. A 1.000 de esos testigos electorales les pagaron. A algunos testigos electorales, no sé cuántos, porque yo nunca manejé. Perdón, Juan Roberto, a algunos testigos electorales sí les pagaron. Sí, yo creo que algunos que tenían algunas responsabilidades concretas, pero insisto, yo nunca manejé un peso. ¿Y por qué esas cuentas de algunos testigos electorales no aparecen reportadas oficialmente como gastos de campaña? Hay algunos testigos electorales que están pagados por algunas tareas concretas, no todos los testigos. Una cosa es un testigo que va un rato a una mesa electoral y otra cosa distinta es quien ¿Usted recuerda cuánto le pagaron a esos testigos a los que le pagaron? No, porque yo le insisto, yo 70.000 pesos por el día, por ejemplo. Yo nunca, no me suena esa cifra para nada, pero nunca he manejado nada de plata de la campaña. Yo no toqué un peso en la campaña. Pero usted daba la instrucción, vamos a llevar a unas personas de testigos electorales, tenemos que llevar testigos electorales por miles como parte de la estrategia, y quién decidía si pagarles o a quién pagarle y a quién no. Mire, nosotros, como le decía en esa conversación del 2018, tuvimos la sensación de que la falta de organización, si ustedes recuperan el debate que hubo entre el presidente Petro y el presidente Duque, hay un momento en que
el presidente Petro le dice al presidente Duque, por favor, mire a cámara y prométale a los colombianos que usted no ha comprado un solo voto. El presidente Duque nunca responde eso. Nosotros no estoy acusando a nadie de nada porque no tengo ninguna prueba de nada, quede claro. Pero sí tuvimos la sensación de que en esas elecciones se compraron votos. Y nosotros teníamos la obsesión de que eso no volviese a pasar y no nos sucediera en estas elecciones. Sí, y sí. por eso organizamos Señor la Vendrell, estructura que organizamos. Mire, sobre este tema que le plantea Néstor, y recordemos que esa es una de las investigaciones en el Consejo Electoral, el del no pago o el pago no registrado, presuntamente, En el a esos 2022, ¿no? 2022, O pago, claro, o pago disfrazado. o pago disfrazado. Pero hay un tema que es clave, señor Vendrell, y es que usted, el ABC de España, en el informe, y no solo el ABC, que retoma informes de la policía, lo señala usted. Usted dice, hay causas que no han prosperado contra mí en la justicia española. Pero hablan de que usted organizaba manifestaciones, incluso las califican de agresivas, en Cataluña, por las convicciones que usted nos plantea. Pero, y fue procesado por terrorismo. claro, en Colombia, usted en algún momento dado, en la campaña o ahora, está organizando esos colectivos, del cual muchos aquí en Colombia lo señalan a usted, de estarlo haciendo en universidades públicas del país. ¿Usted está organizando ese tipo de activismo parecido al que organizó en Cataluña? Fíjese en la perversión de las palabras del ABC, ¿no? Cuando se pretende asociar el independentismo catalán con violencia, con terrorismo, en Cataluña durante 10 años salieron millones de personas registrándose las marchas más grandes que han existido jamás en Europa sin un solo muerto. Ha habido momentos que se ha querido asociar esas movilizaciones con el estallido social en Colombia. Sí. El estallido social en Colombia... Bueno, ¿y sabe por qué se relacionaron? Bueno, en algunos casos lo vinculan, por lo usted. vinculan como si yo tuviese alguna Sí, cosa sí, que sí. ver. Yo cuando hubo el estallido social en Colombia, yo no es estaba bueno, en Colombia. Eso es bueno que lo aclare. Sí, sí, no, ¿Usted tuvo algo que ver yo no estaba ni en Colombia. con el estallido social en No estaba ni Colombia? en Colombia. Yo lo leí en la prensa, el estallido social. No tuve absolutamente nada que ver en ningún momento, para nada, y pueden buscar mi vida. No, Y en la nada que ver. instrumentalización posterior No. de esos colectivos hacia la campaña. Voy ahí, vamos por partes. Es Sí. decir, ¿yo estoy haciendo lo mismo acá que en Cataluña? Sí. Organizar y movilizar pacíficamente personas para apoyar una causa que considero justa. En Cataluña, vuelvo a decir, en 10 años ni un solo muerto. Le llamábamos la revolución de las sonrisas. Cataluña, sí hay una cosa que todos los independentistas, desde el más de izquierdas al más de derechas, tenemos claro, es el rechazo a la violencia. Pero me da pena, señor Vendrell, pero lo que vimos en las imágenes de las manifestaciones en Cataluña no fue eso. O sea, ustedes Uno no veía, bloqueaban las vías de incendiaban, Barcelona al aeropuerto. destruían almacenes. Es decir, lo que usted está contando no es cierto. Lo que se veía. Yo creo... Y eso no es perversión. Mire, yo he visto vídeos donde hablan de mis actividades y en el vídeo aparecen imágenes del estallido social en Colombia. No, estoy hablando de Cataluña. No, yo estoy hablando, yo le respondo a lo que a mí atañe. Yo pertenezco a un partido político desde hace más de 30 años, que es Esquerra Republicana, que ha rehusado siempre la violencia. A mí se me ha vinculado a una organización que se llama Tsunami Democrático. Y después se ha querido vincular Tsunami Democrático a algunos momentos. A ver, las movilizaciones que hubo, reconocidas por Tsunami Democrática, básicamente dos, que fue el corte de la autopista en la frontera entre España y Francia y la ocupación del aeropuerto, fueron movilizaciones absolutamente pacíficas que se dieron en el momento en que condenan a más de 100 años de cárcel a nuestros dirigentes, a las personas que nosotros habíamos votado y que habían ganado unas elecciones democráticamente porque organizaron un referéndum de independencia. En ningún momento por robar nada, por matar a nadie, por agredir a nadie. En ese momento el pueblo de Cataluña se organiza y sale a la calle, pacíficamente. Y sí hay, en el momento del desalojo, cargas policiales. Si ustedes miran las imágenes del 1 de octubre, el momento en que hubo la votación, donde 2 millones de personas acudieron a las urnas, a pesar de la prohibición del Estado, usted verá unas imágenes donde los ciudadanos están con las manos levantadas y la policía repartiendo porrazos y repartiendo patadas. Esto está documentado, 1 de octubre. Y en eso sí tengo que ver.
En acciones posteriores a manifestaciones organizadas, hubo algunos grupos que sí quemaron unos contenedores, esas son las imágenes a las que usted se refiere, que es cierto, que no fueron convocadas por ninguna organización en la que yo tenga nada que ver, y que si usted mira todos los mensajes que hay de esa organización con la que se me vincula, que es Tsunami Democrático, siempre en el momento en que se acaba la marcha pacífica y tranquila, cuando hay disturbios, se da la consigna de que todo el mundo para casa, no queremos que haya disturbios, porque nuestro gran aval delante de Europa es que nuestra protesta siempre ha sido pacífica y siempre ha buscado la democracia. ¿Qué de eso, señor Vendrell, trajo usted a Colombia? Pues justamente lo que le estaba diciendo, esta capacidad, sin ser soberbio y con toda humildad, pero la capacidad que pueda tener de organizar a personas, es mi granito de arena que aporté en esa campaña, organizando a los testigos electorales, y que después sí formo parte de una organización básicamente juvenil, Activistas del Cambio son básicamente jóvenes, donde yo pues les doy consejos, les asesoro a nivel organizativo, a nivel de formación, pero que siempre, miren, yo sé que hay... ¿Usted los capacitó? ¿Los capacitó en qué? ¿En qué? ¿Los formó en qué? No, pues en el tema, por ejemplo, de testigos electorales, pues en el rol que desarrolla un testigo electoral en una mesa electoral, simplemente. Y hoy en las universidades, señor Vendrell, lo que le preguntaba hace un rato. Mire, es tan absolutamente falso. O sea, yo he leído y he escuchado que se ha dicho de mí que estoy organizando células terroristas en las universidades. Yo no he pisado una universidad de Colombia en mi vida, excepto un día que vino el presidente de mi partido, que dio una charla, y fui a escuchar la charla que dio el presidente de mi partido. Yo no he ido para nada. Eso se lo dijo el expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo? Eso se lo dijo el expresidente Álvaro Uribe. El presidente Álvaro Uribe puede decir lo que él considere que tenga que decir. Y yo le digo lo que yo he hecho, y que busque a alguien una imagen mía en una universidad, reunido en una universidad, hablando. Yo no conozco a ninguno de los miembros de las CSU que dicen que pertenecen a activistas, no conozco a ninguna de esas personas. Para poner ejemplos concretos, le requeriría su claridad. Lo de la Corte Suprema de Justicia este año, en febrero, eso que para mí y para los propios magistrados fue un asedio a la Corte Suprema de Justicia, movido por los activistas estos, lo que se llama activistas del cambio. ¿Su mano estaba detrás de eso? Yo estaba de vacaciones con mi familia esos días, supe que hubo un tuit de una persona que hablaba de eso, que automáticamente se le hizo retirar el tuit, pero esto lo supe a posteriori, supe por la tarde, pero yo ese día por la mañana, cuando estaba pasando todo eso, yo estaba de vacaciones con mi familia, absolutamente desconectado de esa movilización. Pero usted no tiene ninguna vinculación con ese grupo Activistas por el Cambio. Yo acabo de explicar la vinculación que tengo y no he dicho en ningún momento que no tenga ninguna vinculación. Acabo de explicarlo. Acabo de explicar que sí. Pero a ver, ¿qué delito hay en apoyar un grupo de jóvenes que su función es explicar a otros jóvenes cuáles son las políticas del presidente y recoger ideas de estos jóvenes para trasladárselas al presidente? No es un delito reunirse, señor Vendrell. Lo que pasa es que en esa referencia que le hace Néstor del 8 de febrero, cuando asediaron a la Corte Suprema de Justicia, había personas que se identificaban abiertamente con ese colectivo Activistas por el Cambio. Y tenían las banderas. Y tenían banderas y tenían referencia a ese colectivo. Eso es distinto. Una cosa es manifestarse ante la Corte Suprema pidiendo que se tome una resolución, la que sea, pero que se tome una resolución sobre el tema del nombramiento de la Fiscal General del Estado, y la otra es que se impida, no hay ningún magistrado que haya denunciado que se le impidiese salir, porque no se impidió salir. No, perdóneme, claro que durante varias horas el Palacio de Justicia estuvo asediado, señor Vendrell. Las imágenes son claras. Hubo agresiones a magistrados, señor Vendrell. Teniendo en cuenta que usted dice que usted acaba de decir que no estaba en Colombia para esa época, lo veo bien informado sobre los detalles de lo que pasó. No he dicho, primero, yo no he dicho que no estuviese en Colombia, he dicho que estaba de vacaciones. Segundo, es obvio que cuando a uno se le acusa públicamente de unas cosas que no ha hecho, me parece que es lógico que yo me informe y sepa qué ha pasado. Yo me informé a posteriori de lo que había pasado para entender... Yo informé durante lo que había pasado, y lo que hubo fue un asedio a los magistrados durante de la Corte por lo menos 5 horas impidieron la salida y entrada de personas al Palacio de Justicia. No, y que no y ahí fue estaban pacífico, las banderas de la organización que usted organizó. Que no fue pacífico, no lo digo yo, que sí estaba informando en ese momento. No estaba de vacaciones, lo dicen los magistrados de la Corte Suprema, que se sintieron asediados, que a los que les impidieron salir o entrar del edificio del Palacio de Justicia. Pero se lo pregunto, ¿eso fue organizado, orquestado por usted? No.
¿Qué ha hecho usted en el gobierno Petro? De lo que yo le pueda decir, es organizado y orquestado por usted. No, yo respecto a activistas, yo le he explicado que yo sí que he hablado con personas que están al frente de activistas, les he aconsejado, les he explicado pues cómo una organización puede funcionar, de qué manera. La cuenta oficial la cuenta oficial de sus activistas invitaba a ir a asediar a la Corte Suprema de Justicia. Invitaba, entiendo, a una... Yo no estoy en redes sociales y por tanto no sé exactamente lo que se decía, pero entiendo... Se lo puedo leer si lo tengo aquí guardado. O sea, seguimos en el Palacio de Justicia. Esta es la cuenta oficial de Activistas del Cambio. La consigna es simple: no salen los magistrados hasta que la Corte Suprema de Justicia elija la nueva fiscal. Nadie me sale, era la orden. Digo, este no es el tono de ese nivel de hostilidad en lo que se ha convertido esto de activistas. Esto es una situación anecdótica que hizo una persona y que automáticamente, y vuelvo a decir, lo sé porque después se me informó, porque pregunté, porque se me acusaba a mí de estar detrás de eso, pregunté qué ha pasado, me dijeron, una persona hizo ese tuit y inmediatamente cuando se vio se le hizo retirar inmediatamente ese tuit. ¿Quién les paga a esas personas de Activistas por el Cambio? Le vuelvo a decir, somos gente voluntaria, somos gente... A mí, o sea, yo tengo mi trabajo, yo trabajo en una fundación que se llama Campo Digno, que esta fundación se dedica a promover la actividad agroalimentaria. Hoy la solución, y creo que en eso toda la gente que quiere este país ha entendido, a pesar de que, vuelvo a decir, se ridiculizó al presidente cuando empezó con ese discurso. Yo creo que en este país todo el mundo, yo he hablado con empresarios que son personas próximas a la derecha, al uribismo, grandes empresarios, todo el mundo estamos de acuerdo que la solución de este país es el agro. Hay que poner millones de hectáreas a producir. Tenemos la tierra, tenemos las mejores gentes. Yo he explicado más de una vez, en Europa se valora muchísimo el trabajador colombiano. Yo estoy de acuerdo, sí. Tenemos buena gente para trabajar, tenemos agua, tenemos tierras fértiles. El recurso económico no es un problema. El problema que hay después de 2 años que llevo trabajando en eso es estructurar proyectos. Y en eso es en lo que estoy metido, en estructurar proyectos y en comercializar. Tenemos muy cerca... Ya voy a esa faceta, pero le pediría que me permita cerrar capítulos para no quedar con ese tema abierto. Y creo que hablar de lo de activistas y lo del Palacio de Justicia este año es, para ponerlo en términos sinceros y en términos de verdad, ¿a quién corresponde el discurso de la radicalización de los seguidores del presidente Gustavo Petro? Y quiero preguntárselo respetuosamente, ¿esa radicalización de los seguidores, de los activistas, de los influencers, es obra deliberada suya? ¿Usted tiene algo que ver con el tono en el que estamos viviendo metidos en este lodazal de la política en Colombia? A ver, responderle directamente a esa pregunta sería aceptar una máxima que es la de la radicalización de los seguidores de Petro. Puede haber casos de personas que tengan una actitud radical, y que es una actitud, como le he dicho, un tuit concreto que automáticamente se le hizo sacar porque no es la línea. Y por eso lo enlazaba con lo que estaba diciendo. Nosotros estamos trabajando para que la juventud tenga una oportunidad, para que la juventud tenga un camino, para que la juventud se vaya de esa situación de desesperanza que muchos jóvenes tienen porque no saben cuál va a ser su futuro. Y esa es la mejor forma de evitar un estallido social. En ningún momento, desde las organizaciones próximas, desde las organizaciones que desde un ámbito u otro dan apoyo al presidente Petro, se pretende promover situaciones de violencia. En absoluto, en absoluto. Vuelvo a decir, puede haber un caso aislado de alguien que diga, pero la radicalización que usted dice, lo siento, pero no lo comparto. Yo creo que no es esa la voluntad es absolutamente constructiva. Yo estoy en organizaciones, una a nivel profesional, Campo Digno, una fundación, que nunca ha recibido un peso de ninguna institución pública, y una organización política, que es Activistas del Cambio, a la que le doy apoyo. ¿Usted hoy en día es funcionario? ¿Usted tiene contratos con el gobierno? No, señor. ¿A usted le pagaron por lo que hizo en campaña? Sí. ¿Cuánto le pagaron? 100 millones de pesos por trabajar 20 meses. 100 millones de pesos. Sí. ¿Por qué no está reportado eso en las cuentas de campaña? Porque a mí no me contrató la campaña, me contrató una empresa que estaba contratada por la campaña. Pero para la campaña. Para la campaña, sí, y está reportado. ¿Y eso no es ilegal?
porque va a ser ilegal, que una empresa... Pues están maquillando una contratación de una persona directa en la campaña. No, porque, a ver, cuando usted contrata a una empresa para que le monte los escenarios, está pagando a alguien que va a poner el micrófono. Pero es que usted era asesor de la campaña Petro. Yo trabajaba en un tema muy concreto. Y la plata no la pagaba la campaña Petro. Usted, por supuesto, tiene derecho a sus honorarios, son servicios profesionales. La plata la pagaba la campaña Petro a una empresa, y esta empresa me pagaba a mí por hacer un trabajo. Está, es así de sencillo. Y alguien dice, ¿y esto por qué no lo has dicho antes? Pues porque no me lo han preguntado. A mí me preguntaron en una entrevista, ¿usted trabajó en la campaña? Sí. ¿Usted cobró la campaña? Sí. Nadie me preguntó cómo cobré. ¿Qué empresa hoy es? Me lo están preguntando por primera vez. ¿Cómo se llama esa empresa, señor Vendrell? Esta empresa, yo tengo un contrato de confidencialidad con la empresa y yo no voy a decir en su momento, esta empresa, delante del Consejo Nacional Electoral, cuando dé sus explicaciones, ya informará y reportará de eso. Pero de verdad es que yo sé que hay un interés en explicar que esta campaña fue una campaña absolutamente ilegal, donde pero mire, primero, yo nunca toqué un peso. Segundo... No hay un interés en decir que la campaña fue ilegal. No digo por parte de ustedes. No digo por parte de ustedes. Pero quiero simplemente aclararle. Yo no he dicho, no sugeriría nunca que la campaña fue ilegal. Que haya habido irregularidades o ilegalidades o delitos alrededor de la campaña es otra cosa. Que sí creo, ¿y sabe quién lo dice? El hijo del presidente Gustavo Petro. Bueno, pero entonces eso habrá que preguntarle al hijo del presidente Gustavo Petro. Yo no he tocado un peso. Para que nos desmontemos no he tocado un peso. Para que nos desmontemos del tema, que también se lo oigo al presidente Petro, que es que se inventan que esta es una campaña ilegal y que el candidato es ilegal o ilegítimo. Nunca diría eso. De todas formas, yo no me gusta meterme en donde no me llaman, pero el hijo del presidente Petro, por lo que he escuchado en la prensa, estaba pidiendo una plata a nombre de la campaña que se quedaba él personalmente. Sí, pero la esposa de él dice que por lo menos entraron por lo menos 50 millones de pesos en la campaña, de esa plata que él recibió, que pidió a nombre de la campaña. Pero ese es otro tema, usted no era el responsable de plata. Sí, señor Vendrell, ¿cómo combina uno negocios con política? Y se lo pregunto porque, y quiero su opinión y saber, usted estuvo con la primera dama Verónica Alcocer en una visita a Venezuela, en una reunión con el presidente Maduro, ¿cierto? Mire, ¿y cómo lo combina, repito, con negocios que lo va a tener política y muy negocios? complicado para demostrar eso, porque le tengo que decir que en mi vida... usted no estuvo, no, le estoy preguntando, no lo estoy afirmando. Pero es que hubo un periodista que publicó eso y le llamé y le dije, o sacas eso o te voy a tener que demandar. ¿Usted no estuvo en esa visita? En mi vida he estado en Venezuela, en mi vida. Pero sí estuvo su socio Manuel Grau. A ver, Manuel Grau fue mi socio hace años. Desde hace 7 años Manuel Grau no es mi socio. Es decir, hoy coinciden en el gobierno, pero no se hablan o no son socios. No. Fíjense cómo, primero, Manuel Grau y yo hoy no somos socios. Segundo, fueron socios en Torre Barcelona. Manuel Grau y yo somos amigos. Sí. Somos amigos. Yo no voy a renegar de mi amistad con Manuel Grau, pero eso no tiene nada que ver con los negocios que Manuel Grau pueda tener. Yo vivo de un sueldo que me paga una fundación, que se llama Campo Digno. Entonces yo hoy no estoy en esos negocios que pueda estar Manuel Grau. Yo no tengo nada que ver con esa empresa que ha salido varias veces, Temac de basuras. Hablemos de eso, señor Vendrell. Hablemos de eso. Ya pasamos más o menos por la campaña 2018-2022. Gana Petro en el 2022. Y se produce muy cerquita al triunfo. Apenas comienza el presidente Petro en agosto. Yo creo que eso fue en el mismo mes de agosto, de septiembre. Una cosa que se llamó en su momento la nacionalización express de unas personas españolas. Usted me corrige si cometo alguna imprecisión, el señor Grau, la señora Eva Ferrer. ¿De acuerdo? De hecho, fuimos la señora Eva Ferrer y yo. Manuel Grau fue bastante después. Ok. Los nacionalizan, pues básicamente sin conocer Colombia. Habían tenido una relación que usted ya explicó en Colombia. ¿Por qué se produjo esa nacionalidad? ¿Cuál era el afán de que ustedes tuvieran la ciudadanía colombiana? Mire, yo soy una persona que llevo 13 años, como les he explicado, desde el 2011 en Colombia. No soy alguien que llegué ayer y de pronto me nacionalizan. Este sistema se ha utilizado para deportistas, para artistas, se ha utilizado para mucha gente, pues sencillamente porque el gobierno de la nación ha decidido que era de su interés. En segundo lugar, se ha dicho que había habido algún tipo de irregularidad porque para utilizar ese sistema no tienes que tener ningún tipo de delito en ningún otro país.
Yo en 58 años de mi vida, y a pesar de que me han perseguido por tierra, mar y aire, he intentado hacerme 1000 montajes, nunca he tenido una sentencia en contra mía. Nunca. De nada, por ningún tipo de delito. Por tanto, se hizo una tramitación absolutamente legal y regular. Y regular, no irregular. Regular y legal. Digamos. Regular y legal. Más fácil y más entendible. Por tanto, no hay un interés. Sí. Pero con palanca, digamos, como decimos, usted que lleva tanto tiempo en Colombia. Pero Ricardo, él tiene razón, lo han hecho todos los gobiernos con unas personas que son de sus afectos. Pero realmente el proceso en Colombia es muy engorroso. Obtener la nacionalidad colombiana es difícil. ¿A ustedes les nombraron algún asesor que les permitiera hacer esto como ponerte un tubo en 3 semanas? No sé que es tan fácil. Tuve que hacer muchísimos papeles y presentar muchísima documentación para poder hacer esa nacionalización, y la hice tal como se me indicó y de la forma absolutamente ¿Y por qué quería usted ser colombiano? Yo soy una persona que dudo que haya, seguro que hay alguno, pero muchos europeos, muchos no colombianos, que hayan vendido, que hayan explicado Colombia como la he explicado yo al mundo. Yo en el 2013 o 14 organicé una asociación, una cámara colombo-catalana, donde a los empresarios catalanes les animamos en actos públicos a venir a invertir a Colombia, porque llevo muchos años creyendo en este país, explicando las maravillas de este país. ¿En algún momento usted ha encontrado alguna incompatibilidad entre un pie suyo metido en la política y el otro pie metido en los negocios? Es que, fíjese que cuando yo he estado vinculado realmente a la política fue durante la campaña. Yo durante la campaña no hice ningún tipo de negocio en Colombia, estaba absolutamente desvinculado. Pero no le ha sacado provecho a los vínculos políticos en negocios. Lo poco que he hecho yo en empresa, que es básicamente el tema de Torre Barcelona, es un proyecto que no tiene nada que ver y hoy no tiene con la negocios. administración Se pública. lo pregunto porque la versión de prensa es que indica que usted tiene negocios por 500 millones de euros en Colombia. Mire, ¿usted cree que si yo tuviese negocios por 500 millones de euros, mi esposa estaría trabajando 6, 7, 8 horas diarias haciendo tratamientos de fisioterapia, dejándose los brazos con 55 años que tiene? De verdad, o sea, yo no soy una persona millonaria, soy un trabajador que vive de su sueldo. Es un montaje. Han agarrado unas hojas de Excel donde había unos proyectos empresariales que nunca se desarrollaron y han pasado a convertirlo en que eso fueron unos proyectos con unos contratos. No hay ningún contrato, que además yo hoy no tengo ninguna vinculación con esa empresa contratista. Es una empresa que vende equipos de basuras, que se los vende a los privados que hacen la recogida de basuras, no se los vende a las empresas públicas, sino a las entidades públicas, sino al privado que hace la recogida. Segundo, no se han dado esos contratos que salen ahí, es mentira. Tercero, no tengo ninguna vinculación con esa empresa. Pero tuvo vinculación con esa empresa. Yo tuve vinculación al inicio de esa empresa, pero yo hace 7 años que cuando se dieron los contratos en la alcaldía de Medellín de Daniel Quintero y de Santa Marta de Carlos Caicedo, ¿usted era socio de esa empresa? Mire, el contrato que habla usted de Medellín, usted sabe que en ese contrato no existe. Pues no se ha dado, lo acaba de echar para atrás el nuevo alcalde Federico Pero Gutiérrez. además, yo hace 7 años, este contrato de Medellín se dio hace 4 días. Yo hace 7 años que no tengo vinculación con esta empresa. Yo no he recibido nunca un peso de esta empresa. Yo fui socio fundador. En su momento no estuvimos de acuerdo en algunas cosas de funcionamiento. Yo me salí de esa empresa ha hecho su trayectoria, no ha hecho todos esos contratos que se explican que ha hecho, pero además es que no tengo nada que ver con esa empresa. Pero señor Vendrell, ¿qué parte de esto no es cierto? El objetivo de esta entrevista es que yo le haga unas preguntas con sinceridad y usted me responda con sinceridad. Absolutamente. ¿Cierto? Y la gente tiene la siguiente sensación, me asumo que hay la siguiente sensación, que usted cercano políticamente a la izquierda en Colombia, al presidente Petro en particular, y en consecuencia algunos petristas, se aprovecha de esas relaciones para hacer negocios. Basuras en Medellín o Santa Marta, negocios en Bogotá. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, a ver, yo no tengo nada que ver con esas empresas, pero es que además le vuelvo a decir, es que en el caso de esta empresa de la que estamos hablando, no es cierto que tenga esos contratos.
No es cierto, no tiene esos contratos. No, pero le acabo de contar, además, la alcaldía de Medellín lo echó para atrás el nuevo alcalde, pero se firmó por parte de Daniel Quintero, socio político de Gustavo Petro. Pero en cualquier caso, yo no tengo nada que ver con esta empresa. Lo intentaron, si me permite. Pero que yo, a ver, quizás lo intentó esa empresa, no lo sé. Yo no tengo nada que ver con esa empresa. Entonces, se ha hecho un montaje, o sea, fíjese, una persona que vive de un sueldo ha acabado apareciendo como alguien multimillonario. Por favor. Usted no es multimillonario. Este fin de semana bromeábamos con mi esposa. Ojalá alguien nos explique dónde tenemos esos millones. Su esposa le dijo, óyeme, ¿y yo por qué no participo ahí? En Colombia, efectivamente. ¿Por qué estoy trabajando tantas horas cada día si tenemos esos millones? En Colombia se dice, oiga, ¿cómo voy yo ahí? Usted seguramente ha escuchado eso. Yo, con mi esposa, estuvimos 25 años antes de venirme a Colombia, estuve 25 años en política. Mi esposa y yo, todo lo que tenemos es nuestra casa, que hemos pagado con nuestro esfuerzo, con una hipoteca, pagando nuestras letras cada mes durante muchísimos años. Es todo lo que tenemos, señor Vendrell, no tenemos nada más. ¿A qué se refería usted cuando dijo, quiero preguntarle por dos frases si son ciertas? Entre comillas, usted dice en una conversación revelada en España por el periódico ABC, dice, si tuviésemos al Petro allí, tío, sería un aliado de cojones. ¿Esta frase la dijo usted? Sí. ¿Y a qué se refería? Un aliado de la izquierda, un aliado del progresismo, una persona, el presidente Petro lo tuiteó en su momento, él estuvo cuando hubo el referéndum de independencia, es un demócrata, es una persona que vio con buenos ojos el proceso político democrático que estaba siguiendo Cataluña. El contexto de esa frase, lo decía Néstor, era por negocios. En la referencia que hacía la prensa de esa frase. En absoluto. No era la prensa puede hacer la interpretación, la ABC puede hacer la interpretación que quiera, o sea, cuando digo la intencionalidad, a ver, yo que no tengo ningún cargo público ni acá ni allá, que no tengo ningún título, que no soy nadie, que soy un ciudadano, me dan una portada en uno de los 3 periódicos más importantes de España. Pero usted ha sido contratista del gobierno del presidente Petro. Yo he sido contratista, tuve un contrato durante 9 meses por el que cobré 45 millones de pesos, que algunos medios interpretaron que estaba cobrando 45 millones de pesos mensuales. Sí, pero era en la unidad administrativa de organizaciones solidarias, que depende del Ministerio del Trabajo. ¿Cuál era su papel allí? ¿Lo contrataron para hacer qué? Hay 9 informes que responden a esos 9 meses de trabajo, documentados con fotografías de todas las reuniones que mantuve para impulsar proyectos agropecuarios de acuerdo con el lineamiento del gobierno y de la unidad solidaria, para impulsar asociaciones, pequeños productores, cooperativas agrarias, y está absolutamente documentado. Un trabajo de 9 meses absolutamente documentado por el que cobré 45 millones de pesos. Okay. Y la otra frase, señor Vendrell, la otra frase que le retoma y le pregunto si usted la dijo, comillas, después del segundo whisky, Petro se vuelve un anarquista. ¿Esta frase la dijo usted? Sí. A ver, estamos hablando de una conversación, primero, grabada sobre dudosa legalidad. Yo no era consciente, era una conversación que yo tenía con un amigo. Todos hemos tenido una conversación relajados, era en un hotel, en el hall de un hotel, charlando, después de las elecciones del 2018, hace 6 años, y después del fracaso de Petro, donde yo consideraba, de la derrota. Creo que no un fracaso, porque haber sacado 8 millones de votos no fue un fracaso y fue lo que después le permitió ser presidente. Por tanto, rectifico, después de la derrota del presidente Petro en las urnas del 2018, donde yo, como he explicado, le dije que... ¿Esta frase es del 2018? Del 2018. Okay. Es una frase... ¿Y a qué se refería? Entonces, para mí, en ese momento, Gustavo Petro era un idealista, es hoy un idealista, pero que no aterrizaba suficientemente las ideas en gestión. De la misma forma que en ese momento yo explicaba que le faltaba organización. Él, entre el 18 y el 22, yo creo que hay 2 grandes cambios que le permiten la victoria. El primero, aterrizar esas ideas, cómo se tienen que llevar a la práctica. Fíjese que durante la campaña del 2022 el presidente Petro dice, para sacar este país de la situación crítica en que está, debemos abrazar el capitalismo. Eso el 2018 no lo hubiese dicho. Entonces hay una transformación. Yo me quejaba en una tertulia. Por lo menos en el discurso, porque en la práctica dice que luego dijo que era socialista. Pero sabe que yo estoy... Pero una cosa es socialista, la otra es anarquista.
Sí. ¿Me explica lo de que después del segundo whisky se vuelve un anarquista? Bueno, es una forma de decir que él en su profundo estar relajado, su ideología, su ambición, su mundo perfecto sería ese, pero que es obvio que toca aterrizar eso, y para llevar a la práctica pues que la gente tenga libertad. Esas son las ideas, pues no sé, John Lennon, ¿no? Esas ideas utópicas de que nos gustaría que en el mundo no tuviese que haber leyes, que la gente pudiese vivir en paz, en tranquilidad, haciendo lo que le apeteciese sin molestar al otro. Esa idea utópica que seguramente que todos en algún momento hemos pensado pues que sería muy bonito vivir así, pero que después la realidad te aterriza y te dice pues no, tienes que tener unas normas, tienes que tener unas leyes, tienes que hacer las cosas dentro de unos mecanismos, porque si no, no es posible que la sociedad avance. Yo creo porque al final el gran problema que tenemos es la avaricia y el egoísmo y la envidia del ser humano, que es innata y que hace que tengamos que establecer esas normas porque siempre se quiere lo del otro y Señor más Vendrell, que el otro. ¿Usted dónde vive? ¿Cuál es su residencia hoy? Yo tengo mi residencia acá en Bogotá. Es que hablando de frases, señor Vendrell, varios periodistas, y quiero su opinión, que han hablado con usted sobre el tema de su nacionalidad express y de la forma como usted llegó a Colombia, y quiero saber si es cierta esa frase porque me la están diciendo dos periodistas que hablaron con usted. Decían que usted para nada quería vivir en un país de mierda como Colombia. ¿Eso es verdad? Yo no he dicho en mi vida un país de mierda. O sea, eso seguro que no lo he dicho nunca, porque es un país que amo y que adoro. Mire, yo en una conversación con el presidente Petro que tuvimos en esa época, cuando él era alcalde y que él me propuso de que pudiese venir aquí a colaborar con él, yo le dije, mira, mi hijo tiene 12 años y desde los 8 años viene cada día andando solo de entrenar a fútbol hasta casa, 10 cuadras lejos. Esto en Colombia no es posible y ustedes saben que es así, desgraciadamente. Entonces, ¿qué hago? Lucho para que eso sea posible. Pero lo que no voy a hacer es poner a mis hijos en un riesgo que han tenido la fortuna, el azar de haber nacido en un sitio donde, por 1000 circunstancias que antes he apuntado y otras, pues hay una situación de seguridad. La gente en mi municipio pues puede andar a las 3 de la madrugada una chica de 20 años sola por la calle y no va a pasar nada. Y esto, desgraciadamente, hoy todavía en Colombia no lo hemos conseguido. Y eso se consigue ¿cómo? Ha empeorado mucho la situación. ¿Eso cómo se consigue? Esto se consigue si todo el mundo tiene cómo ganarse la vida dignamente. Y esta es mi obsesión y esta es mi lucha y este es mi trabajo cada día, cuando estoy este fin de semana en Medellín hablando con una empresa que la estoy conectando con una empresa española para venderle aguacates, para venderle mango, para venderle lima. Este es mi trabajo para que estas empresas puedan producir más y más y más. Y esto lo hago sobre todo pensando en el pequeño productor, sí, pero también lo hago hablando con grandes empresarios. ¿Usted recibe comisión por eso? No, señor. No, señor. Yo cobro... ¿Usted relaciona empresas españolas, hace lobby, pero no recibe porcentajes de los negocios? Mire, yo cobro de una fundación, como le he dicho, que se llama Campo Digno. Sí. Por tanto, no cobro de eso. Campo Digno. Pero a usted le parecería algo malo que yo cobrase, que no se ha dado el caso. No he cobrado un solo peso de ninguna comisión por ninguno de los contactos que he hecho entre productores colombianos y compradores de otros países. Ni un peso. Pero vaya, tampoco no sería ningún delito, ¿no? No. ¿Cobrar una comisión por eso? Es una pregunta legítima. No. ¿Usted no cobra comisión por eso? No cobro comisión por eso. Sí, mire, ¿usted conoce a Verónica Alcocer? Yo conozco a Verónica Alcocer, claro. ¿Usted llegó al presidente Petro vía Verónica Alcocer? No, señor. ¿Usted tiene relaciones con Eva Ferrer? Eva Ferrer la conozco. Tengo relación personal. Sí. Igual hace 3 meses que no nos vemos y vivimos a 2 cuadras. Pero ella tiene su vida, yo tengo mi vida. No tenemos ninguna relación profesional, ninguna relación empresarial. Los españoles estos de los que le pregunta Ricardo que se nacionalizaron, pues no sé si Grau al tiempo con Eva Ferrer, ¿tienen hoy en día usted, Grau y la señora Ferrer negocios en común? En absoluto, ninguno. ¿No? Es así. Me ha sorprendido, pero es así. Y lo otro sobre... No me sorprende. Estoy más de acuerdo con usted de lo que usted se imagina, ¿sabe? Gracias. Estoy de acuerdo en esa frase, por ejemplo, de que el presidente Petro es un idealista, que tiene pésima capacidad de gestión. El presidente Petro, yo
Definición suya. Del año 2018. Yo se la cojo en el 2024. Bueno, me parece que lo describe perfectamente. A ver, yo dije eso, vuelvo a decir, en una conversación privada, que fue grabada, algún día sabremos exactamente cómo, donde yo, a raíz de una derrota electoral, digo, es un fenómeno en esta línea, idealista, es un visionario, tiene unas ideas espectaculares, pero no tiene una buena organización y por eso perdimos las elecciones. Eso en el 2018. En el 2022 las ganamos, porque ya sí tuvo una organización. ¿A usted le ha gustado, y se lo pregunto como colombiano, ¿le ha gustado el gobierno Petro? Bueno, el gobierno Petro tiene, como cualquier gobierno, cosas buenas y cosas no tan buenas, pero pregúntele a los cientos de miles de madres cabeza de familia que nunca nadie se había acordado de ellas y hoy están recibiendo una plata del gobierno. Pregúntele a los cientos de miles de ancianos que nunca nadie se había acordado de ellos y hoy están recibiendo una plata del gobierno Petro. Pregúntele a los miles de campesinos, de asociaciones campesinas de todo el territorio a los que estamos apoyando para que monten proyectos productivos, para que pongan este país a producir. Se han hecho muchas cosas buenas. ¿Se han cometido errores? ¿Qué gobierno no comete errores? ¿Quién toma decisiones y no comete errores? Evidentemente, el presidente Petro, yo creo que ha tomado muchas decisiones buenas. ¿Habla con frecuencia con el presidente Petro? No. Porque él ha sido muy acucioso estos días defendiéndolo en sus redes sociales a usted, ¿no? En medio de toda porque esta sabe, el presidente Petro me conoce personalmente y humanamente y sabe perfectamente, conoce a mi familia, sabe que somos gente trabajadora, honesta, que no hemos robado un peso, que no tenemos contratos con el Estado, que todo eso que se ha explicado es mentira y por tanto ha salido a defenderme porque me ve, pues mal, me ve mal. Porque usted póngase en mi piel. ¿Y usted está mal? Sí, claro que estoy mal. Usted se cree... Mire, yo tengo una hija de 13 años. Las redes sociales son criminales. Sus amigas entran a las redes sociales, ponen mi nombre y ven todas las mentiras que se están virtiendo sobre mí, todos los insultos que se están virtiendo sobre mí, que estoy organizando células terroristas, y eso que soy multimillonario. ¿Y eso no fue lo que hizo también el petrismo con la oposición hace 3 o 4 años? Yo respondo de mí. Yo no estoy en ninguna red social. No, lo que quiero decirles decirle es que no he faltado el respeto a nadie. Yo no he insultado a nadie. Crearon un monstruo. ¿Usted no era el jefe de Sebastián Guanumen, por ejemplo? No. ¿No trabajó con Guanumen y no conoció de la línea de mover un poco la línea ética para atacar a los candidatos de la campaña del 22? ¿Ese no era su papel? Nunca me encontrará defendiendo nada que vaya fuera de la línea ética. Sebastián Guanumen es una persona que estuvo en la campaña. Yo estaba en la campaña, pero estábamos en ámbitos absolutamente distintos. Esa frase que le menciona Ricardo es una buena pregunta. ¿Usted tiene alguna responsabilidad en el tema de mover la línea ética? Atacaron a Fajardo, quemaron, creo recordar que decían unas petristas muy famosas, quemaron a Fajardo, ¿de eso se trataba? Para nada. Yo nunca he defendido eso y no voy a defender eso. Fajardo es una persona con la que tengo discrepancias, pero hombre, Fajardo es una persona mucho más próxima a lo que yo pienso que muchos de los políticos de este país y por tanto no se me ocurriría. Para mí hay cosas que al fin... Mire, nosotros cuando organizamos el referéndum de independencia, que lo hicimos de una forma clandestina, porque estaba prohibiendo el Estado español, siempre nos decíamos, no podemos hacer nada que algún día no podamos explicar. Pero eso de las redes es siempre lo que hacen Activistas por el Cambio. Ya, pero fíjese, yo no tengo redes sociales. En Activistas por el Cambio hay un tuit que, vuelvo a decir que inmediatamente que los otros compañeros lo vieron, lo hicieron bajar, pero hay un tuit que es un tuit fuera de lugar. Pero Activistas del Cambio defiende unas ideas, defiende una gestión del presidente Petro, pero sin insultar, sin faltar el respeto a nadie, sin mentir. Entonces, yo, si una organización... A ver, dentro de una organización hay muchas personas y se pueden cometer errores, pero si sistémicamente una organización a la que yo pertenezco tiene esas actitudes, automáticamente yo me desmarco de eso. O sea, esa no es mi actitud. El presidente Petro puede tener muchos defectos, pero ustedes saben cómo funciona la política en Colombia y no voy a entrar en detalles. Y le puedo asegurar que el presidente Petro, en lo último que tiene interés es en la plata. El presidente Petro sueña en transformar este país. ¿Se puede equivocar? Claro que sí, todos nos podemos equivocar. Pero el presidente Petro no es una persona ambiciosa, no es una persona que le preocupe tener unos bienes. Usted ve al presidente Petro, usted lo conoce bien, evidentemente, ¿lo ve en temas de reelección, de quedarse en el poder? No, el presidente Petro ha dicho públicamente que... No, yo sé lo que él ha dicho, pero quiero que usted me dé su... No, el presidente Petro no se va... El presidente Petro sí tiene ambición de que alguna persona de su ideología, de su línea política, pueda reelegirse para dar continuidad a un proceso que es muy difícil. Mire, durante décadas
la producción agrícola en este país ha ido cayendo. Desde que Petro es presidente, la producción agrícola va subiendo, pero no vamos a compensar décadas de caída en 4 años. O tenemos una continuidad o es muy difícil poner todas esas millones de hectáreas que hay en este país fértiles que se tienen que poner a producir. Entonces, la reforma agraria no es posible hacerla en 4 años. La transformación energética no es posible hacerla en 4 años. El presidente tiene la ambición de que alguien, con sus ideas, que defienda esa transformación energética, que defienda esa reforma agraria, pueda seguir gobernando en este país para hacer esas transformaciones que el país requiere. Sus planes, los suyos personales, señor Vendrell, ¿se queda en Colombia para trabajar en esa campaña que se imagina el presidente Petro en el 26? Yo estoy a las órdenes del presidente. Hoy mi compromiso es hasta el 2026 trabajar desde ese proyecto, impulsando la reforma agraria, desde esa fundación, con toda mi energía, todas mis fuerzas, utilizando mis contactos internacionales para conseguir que se compren esos productos, porque se ha dado una coyuntura única, que es el mundo demanda alimento en un momento en que el gobierno de Colombia tiene la voluntad de producirlo y el país la capacidad. Esa coyuntura, esa conjunción de hechos, se tiene que aprovechar y hay que poner eso en marcha para que este país se gane la vida y las cosas funcionen bien. Xavier Vendrell, esta mañana en Blue Radio, 9 de la mañana, 16 minutos. Señor Juan Roberto. En su hoja de vida figura, el señor Vendrell, que usted asesoró a una agencia de inteligencia en Colombia. ¿A cuál fue? ¿No ha asesorado ninguna agencia de inteligencia? Le prometo que no sé de qué me está hablando. No, por eso le pregunto. No sé dónde ha salido eso, pero para nada. La última pregunta, señor Vendrell, se la quiere hacer, le pido, se pone esos audífonos que tiene al lado, se la quiere hacer el corresponsal de Mañanas Blue en Madrid, en España, okay, que es español. Enrique, lo escucha Xavier Vendrell. Señor Vendrell, buenos días. Yo quería preguntarle por algo, aunque esta entrevista evidentemente ha estado más centrada en sus relaciones con Colombia y es lógico que así sea. Yo quería preguntarle por algo más local, algo más que tiene que ver con Cataluña. Usted ha hablado del referéndum de 2017, de todo lo que aquello supuso, de esa movilización, pero finalmente ese referéndum y todo lo que trajo después ha concluido, podríamos decirlo así, hace unos meses, con unas últimas elecciones en Cataluña, unas nuevas elecciones en Cataluña, donde el Partido de los Socialistas de Cataluña ha ganado esas elecciones. Hay ahora en Cataluña un presidente no nacionalista y parece que el nacionalismo catalán pasa por un momento delicado en las relaciones entre los partidos y en su capacidad, en su penetración electoral. ¿Cómo valora usted eso, usted que ha estado o que estuvo tan cerca y tan dentro de ese proceso del 1 de octubre? Mire, le voy a poner un ejemplo que seguro usted va a entender. Imagínese que al Real Madrid le cogen la plantilla titular y se la ponen toda en la cárcel durante 4 años. Seguro que le va a costar resarcirse de esa situación. Eso es lo que ha habido en el independentismo. Nuestros líderes han sido encarcelados durante 4 años, considero que de una forma absolutamente injusta, con acusaciones de temas que cuando han sido juzgados en Italia, en Alemania, en Bélgica y en la Gran Bretaña han sido absueltos, y eso es la consecuencia. Cuando tus líderes pues son encarcelados, el movimiento queda descabezado y vamos a tardar un tiempo en resarcirnos, pero estoy seguro que eso pues se va a dar en los próximos años. Señor Vendrell, gracias. Gracias a ustedes, de verdad, muy amables. Le agradezco que haya tenido la gentileza de venir aquí a los estudios de Blue Radio a aceptar estas preguntas que no todas seguramente le resultaron cómodas, pero pues son las preguntas que corresponden, espero que lo entienda. Perfecto. Gracias por acompañarnos. Muy amables.